Estamos viendo en clase el tema de la lealtad, con una pregunta que la acompaña. ¿Deberías contárselo todo a tu pareja? También se puede extender a padres, amigos, etc. Esta pregunta encierra entonces el valor de la lealtad. En las clases anteriores vimos a Kant y según este autor podríamos decir que sí, yo siempre debo contárselo todo a mi pareja, a mis padres, a mis amigos, etcétera. ¿Por qué? Recordemos que Kant no se preocupa por los resultados de la acción, sino que a él le interesa la intención. Eso con el fin de evitar que la moral se vuelva relativa. Ahora, ¿qué diría Sócrates? Sócrates diría de entrada que si es justo, entonces sí debo decir la verdad. O como vamos a ver más adelante, si es justo decir la mentira, entonces sí debo decirla. Eso lo vamos a analizar con más detenimiento cuando lleguemos a explicar todo este cuadro. Bueno, esta clase la vamos a dividir en dos: la vida de Sócrates y la teoría moral. Vamos a hablar un poco de la vida de Sócrates. Sócrates aparece en el siglo V antes de Cristo, más o menos en el año 470. Él dura alrededor de unos 70 años. Es un filósofo griego. De él no sabemos nada porque no escribió nada por él mismo, sino que sabemos de él específicamente por dos autores que son muy conocidos, que fueron Genofonte y Platón, especialmente Platón, que fue uno de sus discípulos más importantes, y se puede decir que Platón es el filósofo más importante de la historia de la filosofía. Platón, pues realmente no se llamaba Platón, se llamaba Aristóteles, y él fundó la academia, que era una especie de lugar donde se reunían para el conocimiento de diferentes áreas, en este caso la filosofía. Platón da a conocer a Sócrates específicamente en sus diálogos. Escribió más de 30 diálogos y donde se pone como figura central a Sócrates. Bueno, Sócrates, esto es importante decirlo, fue hijo de una partera y de un escultor. Y por eso él va a decir más adelante que es el escultor de los hombres, y también va a decir más adelante que él también, su teoría moral es una teoría mayéutica, porque la expresión en griego partera es mayéutica. Entonces, la actividad de las parteras era la actividad de la mayéutica. Entonces, él a través de este método que ya vamos a ver más adelante, que se llama mayéutica, que tiene que ver con una especie de diálogo, es una especie de razonamiento para encontrar el bien, es el arte de hacer parir el conocimiento en los hombres. Bueno, vamos a su teoría moral. Entonces, todo lo que tenemos acá es para responder a esta pregunta. ¿Qué diría Sócrates si deberíamos contárselo todo a la pareja, a los padres o a los amigos? Bueno, lo primero que vamos a mirar es que Sócrates dice que el hombre es el alma. Y el alma aquí en griego es psiche, que significa razón, que significa conciencia, pero más que todo razón, ¿cierto? Entonces, el hombre es su alma. ¿Por qué el hombre es su alma? Porque la esencia del hombre es la razón. Recordemos, alma es igual a psiche, psiche es igual a razón. Entonces, el hombre es un ser racional. Esa es la esencia del hombre. Así como la esencia de la puerta es permitir pasar las paredes, atravesar las paredes y permitir que haya seguridad
por medio de ella, la esencia del hombre es la psiché, o el alma, o la razón. Entonces, la esencia del hombre es el alma y la razón porque es el único ser dentro de la naturaleza que tiene esa, digámoslo así, eso que lo diferencia. Ni un árbol, ni un animal, ni una puerta, ni un micrófono, nada puede o tiene el uso de la razón. Por ejemplo, ¿cuál sería la esencia de los árboles? Pues generar oxígeno, ¿cierto? Y también pues proveernos a nosotros de alimento y de sombra, ¿cierto? En el caso del hombre, entonces, lo único que distingue al ser humano, al hombre como tal, es su razón. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también algo. Entonces, el hombre está compuesto por cuerpo y por alma. El cuerpo es material y el alma, que es la razón, es de carácter espiritual. Entonces, los demás animales tienen cuerpo. Por eso él no dice que el cuerpo es la esencia del hombre, porque los demás animales tienen cuerpo. Él dice que el hombre es su alma porque es el único que la posee. Bueno, entonces, eh, aquí vemos vemos la virtud y vemos el vicio. Entonces, ¿cuál es la virtud del alma o de la razón? Es el conocimiento. ¿Qué dice Sócrates a partir de esto? Dice que la razón, así como la puerta, permite que nosotros atravesemos las paredes y permite generar seguridad en aquello donde está puesta, además, y protección, ¿cierto? Y eso genera un bien porque me genera seguridad y a la vez también me permite atravesar la pared y pasar a otro sitio. Entonces la razón, el bien de la razón es el conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento del bien y del mal. Entonces, la virtud, que en griego es arete, es lo que permite que algo sea mejor. En el caso del alma, lo que permite que algo sea mejor es la virtud. Entonces, entre más conocimiento del bien tenga el alma, más virtuosa es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Sócrates el conocimiento del bien es la virtud del alma. Y entre más bien conozca, más virtuoso soy. Ahora, el conocimiento del bien tiene que ver con que una persona, para poder realizar un acto bueno, tiene que saber qué es lo bueno. Si no conoce qué es lo bueno, no podrá realizarlo. Y ahí es donde la teoría moral de Sócrates se considera intelectualismo moral. ¿Por qué? Porque él reduce la moralidad solamente al conocimiento del bien. En cambio, una persona que realiza el mal realmente no es mala, sino que está contaminada por el vicio y está realizando el mal más que todo por la ignorancia del conocimiento. Entonces, una persona puede, ahora, ¿qué es la ignorancia del conocimiento? La ignorancia del conocimiento es una concepción de bien equivocada. Por ejemplo, una persona puede pensar que actuó bien porque el resultado de esa acción fue algo bueno. Por ejemplo, una persona que mintió, una persona que le es infiel a su pareja y le mintió, ¿cierto? Y logró mantener su matrimonio y logró eh, salirse de la situación, piensa que actuó bien porque mintió, pero realmente es una concepción equivocada del bien porque ignora realmente qué es el bien. Entonces, para Sócrates no existen personas buenas y malas como tal, sino que existen personas que tienen conocimiento del bien o que ignoran el bien.
es decir, ignorantes. Ahora, eh, como el alma es espiritual, recuerde, el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. El cuerpo es material y el alma es espiritual. Entonces, como el alma es espiritual y el cuerpo es un instrumento del alma, no olvidemos que para los griegos el cuerpo estropeaba muchas veces las decisiones o el conocimiento del bien por parte de la razón. Entonces, ¿qué estropean al hombre para realizar el bien? Las pasiones, los deseos, los placeres que solamente se dan en el cuerpo. Entonces, muchas veces el alma piensa que esa pasión o ese deseo o ese placer que siento en el cuerpo es bueno, cuando muy posiblemente es malo. Entonces el alma tiene que liberarse de ese cuerpo, aunque esté dentro de él, y tiene que regir la vida del hombre, porque la única que puede conocer el bien moral es el alma. Recuerden, el alma es sinónimo de siché es sinónimo de razón. Entonces, el alma, para lograr esta virtud, que es el conocimiento del bien, el alma debe estar libre. ¿Libre de qué? Libre de las pasiones. Bueno, lógicamente nosotros nunca vamos a estar libre de las pasiones como tal, de los deseos, de los placeres. Pero lo que dice Sócrates es que para poder conocer racionalmente el bien, el hombre debe dejar de lado esas pasiones, esos deseos y esos placeres y debe regularlos porque esos van a estropear el conocimiento del bien. Ahora, la no violencia, cómo se logra el conocimiento del bien por parte del alma o de la razón? A través de la no violencia, es decir, no es tanto una obligación a las pasiones que se generan en el cuerpo como yo voy a obtener el conocimiento del bien, sino a través de la persuasión, a través de la persuasión. ¿Qué es persuadir? A través del convencimiento, a través del convencimiento que la razón establece acerca del bien, entonces en esa medida voy. Es decir, yo debo persuadirme a mí mismo acerca de que debo realizar ese bien y que muchas veces esa pasión, ese placer y ese deseo que se muestra como bien, en el fondo es malo. Por ejemplo, una persona tiene un deseo sexual eh, o romántico hacia otra persona que está comprometida. Posiblemente ese deseo o ese romanticismo que está viviendo, esos pensamientos bonitos hacia la otra persona, lo hacen confundir y piensa que está actuando bien porque está pensando románticamente acerca de esa persona. Además sabe que su esposo o su novia no le presta atención, entonces eso le sirve más para justificar ese bien y entonces empieza a dejarse llevar por la pasión y termina en una desgracia. Termina las dos personas, especialmente la otra, termina divorciada o termina sin pareja, simplemente porque se equivocó al dejarse llevar por esa pasión que la consideró como algo bueno. Y esa persona no se convenció de que realmente esa acción que parecía ser buena, en el fondo era una acción mala, pero en el caso de Sócrates sería ignorante. Entonces, una acción con una equivocación del bien. Entonces, para lograr esa virtud, primero, el alma debe liberarse de ese cuerpo y no permitir que las pasiones, los deseos y los placeres lo confundan en la obtención de este conocimiento. Luego debe convencerse a sí mismo, persuadirse a sí mismo a través del ejercicio de la razón de que debo actuar bien y luego debo tener autodominio,
Es decir, sobre mí mismo debo tener autodominio, capacidad de autogobernarme. ¿Para qué? Para poder lograr la aplicación de ese bien en mi vida, porque también para Sócrates el bien es sinónimo también de lo justo, y si yo actúo de manera justa, también voy a hacer o voy a lograr la felicidad o la eudaimonía, que es un término que es totalmente, para ellos significa algo diferente a como lo vemos nosotros. Ellos no lo ven como una sensación o como placer, sino que lo ven como una buena vida. Es decir, felicidad es sinónimo de actuar bien. Entonces, ¿quiénes van a padecer? Aquellos que no tengan su propio autodominio, aquellos que, o quienes van a caer en el vicio, aquellos que no tengan su propio autodominio, aquellos que no se han persuadido a sí mismos y aquellos que eh, no permiten que la razón actúe siempre por encima de las pasiones o por encima de los placeres o de los deseos. Entonces, para lograr este conocimiento, la virtud, el alma tiene que regular la vida humana. Debe estar libre, debe persuadir a sí mismo al hombre, que también lo compone el cuerpo, de que eso está mal y debe tener autodominio. Bueno, ¿y cómo salgo yo del vicio para lograr la virtud, el conocimiento del bien? Entonces él habla de un aspecto que se llama la curación del alma. La curación del alma es un método que se llama el método realmente mayéutico, pero que en el fondo es un diálogo, es un razonamiento donde aparecen dos partes, la ironía y la mayéutica. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué nos dice Sócrates? Nos dice a nosotros que frente a una situación en la cual vamos a tomar una decisión moral, apliquemos esto para conocer y actuar de acuerdo con el bien. Entonces, es un diálogo dialéctico. Entonces, la primera parte es la ironía socrática, es cuando llega una persona que dice saber sobre qué es lo bueno, dice tener conocimiento sobre el bien, entonces empieza el diálogo donde el interlocutor, que podría ser usted o en este caso es Sócrates, empieza a hacerle preguntas acerca de lo que él entiende o concibe como lo bueno, como el conocimiento del bien, y luego a través de esas preguntas trata de demostrarle que él realmente eso que tenía como el bien, como el conocimiento del bien, realmente es una situación de vicio o de ignorancia. Es un bien equivocado. Y luego aparece la mayéutica, que es cuando el interlocutor, frente a una situación del conocimiento del bien, es decir, frente a una situación moral, no sabe cómo actuar, entonces empiezan unos interrogantes, unas preguntas para tratar de descubrir el conocimiento del bien, y entonces esa persona a través de esas preguntas de otro interlocutor, en el contexto de nosotros puede hacer a través de un psicólogo, a través de un consejero, a través de mi papá, de mi mamá, de una persona adulta, de una persona sabia, yo le comente mi situación, no sé cómo actuar, quiero actuar bien, entonces esa persona a través de un diálogo conmigo, utilizando unas preguntas, me hace a mí descubrir cuál es el verdadero conocimiento del bien. Entonces, una forma para lograr salir del vicio de la ignorancia es aplicando en mi vida el razonamiento. Uno, es lo irónico, a veces nosotros tenemos concepciones o tenemos por cosas buenas o pensamos que estamos actuando bien y resulta que no, y otras veces frente a una situación queremos actuar bien pero no sabemos cómo, entonces a través de ese diálogo mayéutico podemos lograr el conocimiento del bien. Entonces vámonos a la pregunta anterior. Ustedes vieron en clase una, un cortometraje sobre una mujer que espera que su esposo llegue. Cuando llega le confiesa de que estuvo con otro hombre que le fue infiel. En ese caso, pues, desde el punto de vista socrático, podríamos decir que la mujer actuó bien porque decir la verdad
tiene que ver con la perfección del alma, es decir, con el conocimiento del bien. En este caso, esa mujer actuó bien. ¿Por qué? Porque dijo la verdad, porque si no dice la verdad, entonces va a seguir en una relación donde hay engaño y muy posiblemente cuando esa persona se llegue a dar cuenta, pues el daño va a ser mayor. Pero recordemos también en clase que vimos unas escenas de una película de Malditos Bastardos, donde llega un jefe militar alemán, nazi, a una granja francesa y entonces va en búsqueda de unos judíos que están refugiados. El granjero Pierre pues los esconde, ¿cierto?, para salvarle su vida y entonces el tipo se queda ahí conversando con Pierre. ¿Y qué podríamos decir de eso? Pierre no dijo la verdad y aquí estaría actuando de acuerdo a la virtud del bien, del conocimiento del bien, perdón, porque, porque le está salvando la vida a unos judíos que injustamente están siendo perseguidos por un gobierno autoritario, por un gobierno nazi racista que ve en los judíos a un enemigo. Entonces, eh, en este caso, estaría bien que el hombre, que Pierre, haya dicho mentiras para salvarle la vida a los judíos, porque es realmente lo justo. ¿Por qué? Porque es una dictadura que está persiguiendo de manera irracional eh, a los semitas. Entonces tienen una concepción antisemita, racista, que va en contra del bien moral y entonces podríamos decir que desde Sócrates estaría bien que Pierre haya ocultado y haya dicho mentiras para salvaguardar la vida de los judíos. Lastimosamente después pues Pierre se sintió ya cogido por la mentira y entonces terminó denunciándolos y pues los asesinaron. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿para qué nos sirve Sócrates? Nos sirve a nosotros al utilizar este método para salir, primero, para darnos cuenta que en nuestra vida a veces pensamos que estamos actuando bien y resulta que no. Y también para, a través de este método mayéutico, para darnos cuenta en nuestra vida que muchas veces queremos actuar de la mejor manera posible, queremos no hacer daño, queremos salir de una situación compleja, cómo podemos librarnos de la mejor manera posible, entonces utilizamos, Sócrates nos propone la mayéutica. Entonces, cada que haya una situación límite o compleja para tomar una decisión porque queremos actuar bien, entonces utilicemos el razonamiento. La cura del alma es este pequeño ejercicio del método mayéutico, que implica dos partes, la ironía o la mayéutica. Muchas veces también cuando el profesor nos llama o cuando alguien nos llama la atención y nosotros por algo que pensábamos que estábamos actuando bien y resulta que no, entonces ahí se ve reflejada en la vida práctica la ironía socrática del método socrático. Y también cuando tenemos una dificultad frente a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros padres y queremos salir de esa situación y hacer el bien, entonces aparece la otra parte de este método socrático que sería la mayéutica. Espero que haya sido concreto, espero que me haya hecho entender y en la próxima clase pues estaré atento a sus dudas. Muchas gracias.